Fuko está a punto de saltar al tren para hacerse la automatación, cuando de repente aparece un misterioso hombre mamadísimo y con aspecto de chacalón, así como te gustan. Este viejo sabroso resulta ser un inmortal, a quien llaman Andy, y que está obsesionado con morir. Y por azares del destino, Fuko es una joven con una temible habilidad que maldice a cualquiera que toque su cuerpo con una pinche mala suerte tan potente que todo aquel que la toca termina desvivido. Parece que estos dos son la pareja ideal, sin embargo, una poderosa organización comienza a cazarlos para exterminarlos. ¿Cuál será el destino de Fuko y Andy? El recorrido por la mejor muerte de la historia comienza aquí. Hola mis sobrinitos otakus, soy la tía Scatrix y el día de hoy quiero hablarles de un anime que se va a estrenar muy pronto y creo que promete bastante, y lo digo porque me vi unos spoilers del manga y me cagué de risa, así que siéntate y disfruta. Pero antes que nada, no te olvides de darle like al video y suscribirte. Fuko Izumo es una linda chica de 18 años que lleva 10 años viviendo aislada desde un incidente que ocurrió cuando tan solo tenía 8 añitos. Este evento desafortunado dejó un saldo de casi 300 personas muertas, incluyendo a sus padres. Tras terminar un manga shoujo, o sea, romántico, Fuko decide suicidarse. Ella se siente infeliz y atormentada por el hecho de que no puede ser tocada por nadie debido a su habilidad de unlock o mala suerte, que en efecto le trae mala suerte a cualquiera que entre en contacto físico con ella. Inclusive hasta el simple hecho de tocar su cabello es motivo suficiente para pasar a saludar a San Pedro. Y bueno, como ella quiere snusnu y no la pueden ni tocar, decide que es mejor aventarse por el tren, pero cuando está a punto de hacerlo, aparece un güey que más bien parecía que ya estaba ahí desde hace rato observando, y como a este men le mama el chisme, ahí va de metiche a ver qué le cuentan y le da curiosidad por comprobar qué tan cierto y fuerte es el unlock de Fuko. Cuando se da cuenta de que el unlock es efectivo, regresa a su cabeza y el cuerpo empieza a regenerarse tipo los titanes de Shingeki y aparece encuerado frente a Fuko. Ella se asusta y usa la técnica milenaria rompehuevos para tratar de huir. Pero ya es muy tarde porque el Undead está sumamente interesado en ella porque cree que su habilidad le podrá dar la muerte que tanto espera. Luego se la lleva a otro lado porque venía la policía y se va saltando como Spider-Man por los edificios, nomás que sin telarañas y sin patas. Cuando se detienen, ella trata de alejarse y el Undead la agarra de la pierna para que le explique cómo funciona su habilidad, pero ella se niega, así que este brother le aplica la de los voladores de Papantla y se pone a darle vueltas encima de un edificio altísimo para obligarla a que le diga las reglas de su unlock. Después de darle una embolia de tanta presión, Fuko decide hablar. Total, que la pobre muchacha por fin ve un punto en su vida y no es precisamente de la manera en que siempre soñó. Empieza a contarle la tragedia de sus padres y pues nada, pendejo el vato, aplica la de yo nomás ando viendo, oiga, y empieza a manosearla para medir la efectividad, sí claro, del unlock en relación con el tipo de contacto. Maravillosa jugada, Master. Así que luego de otro unlock, una caja gigante con plátanos hace cuacha al Undead y Fuko corre para escaparse del Sobatetas 3000, pero la bruta se resbala con una cáscara de plátano. Cuando está cayendo por el edificio, piensa que en verdad aún no quiere morir y es salvada por el Undead, quien le dice que ahora que la encontró no la dejará morir, y con unos chorros de sangre que usa como propulsores, se va volando encuerado como mariposa enfundidora hasta llegar a su escondite. Literal, ese güey se la pasa en pelotas todo el tiempo, así que se agradece la censura. Cuando llegan al lugar, el lángaro del Undead muy vivo le dice que se quite la ropa porque quiere tocar cuanto pueda de su cuerpo para potenciar el efecto del unlock. Nada bruto. Pero Fuko se va corriendo como Naruto y comienza una persecución muy entretenida. De pronto llegan unos malandros de una organización llamada Union que al parecer cazan personas con ese tipo de habilidades anormales, los cuales llaman negadores, que por lo que entendí son personas que pueden negar ciertas reglas. Por ejemplo, Fuko niega la suerte y el Undead niega la muerte. Y pues los güeyes de la organización son bien mamones, de esas veces que aparece un personaje y dices, pinche mamón. Se hace un desmadre y amenazan con matar a Fuko si el Undead no se entrega, así que accede a hacerlo y se corta la chompa, pero Fuko alcanza a zafarse y le da un besito en la cabeza que está por caer y de pronto cae un puto meteorito. Esto parece indicar que los contactos tipo abrazos y besos potencian la habilidad del unlock. El Undead, a quien Fuko comenzó a llamar Andy, sale bien caciqueado del edificio y lo primero que pensó fue que si eso pasó con un besito en el cachete, ¿qué pasaría si hacen el delicioso? A lo que ella se asusta y se va corriendo. Fuko después aprende que existen más
más negadores como Andy y ella. Eventualmente, los dos terminan siendo parte de un equipo de Negators, cuyas misiones son impuestas por un libro llamado Apocalypse, el cual tiene poderes sobrenaturales. También explican mejor la finalidad de la Unión, que es una organización de negadores especializada en la caza de UMAs, cuyas siglas significan animales misteriosos no identificados, que son otras weas aparte. Los UMAs son criaturas creadas por Dios para completar las misiones del Apocalipsis. Y para darle más sazón a la trama, sí como no, siempre tiene que haber un Contreras. Por lo que otras misiones que llevan a cabo constan en intentar derrotar a un grupo de negadores que se opone a la Unión, conocidos como Under. Undead Unlock se estrenará el miércoles 13 de diciembre del 2023 y estará disponible por Star Plus. Todo parece indicar que la emisión será semanal con episodios nuevos cada sábado, y para tristeza de muchos, aún no tenemos fecha para su doblaje latino. Primero vean los animes en japonés. Para ser sincera, no he leído el manga, solo los primeros capítulos, pero lo poco que he podido ver de este anime me ha encantado y estoy muy emocionada por su lanzamiento. Promete sumar un éxito más a los grandes estrenos que hemos tenido en 2023. Me atrevo a decir que este anime entrará en el top 5 o el top 3 de los mejores estrenos del año. Por mi parte ha sido todo y nos vemos en un próximo video. Por favor, dale like y suscríbete.